Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Daido Coro, el podcast de gente tremendamente interesante. En el capítulo de hoy tenemos a una persona también, por supuesto, tremendamente interesante, que es Kino. ¿Qué tal, ¿Qué Kino? tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Ahora os voy a contar qué es lo que hace Kino, pero antes de nada vamos a poner el temporizador, porque como sabéis, tenemos 30 minutos en abierto y luego habrá que pagar para seguir viéndolo. 5 euros al mes para la entrevista completa, 1 hora y media, 2 horas, en la cual hablamos de un montón de cosas. En capítulos anteriores hemos tenido, por ejemplo, el anterior fue Carlos Donderis, vicepresidente de Mercari aquí en Japón, que vino con una mano delante y otra detrás y ahora se ha convertido en vicepresidente. ¿Cómo lo consiguió en un plazo de unos 12 años? En la entrevista lo tenéis. O invitados ilustres, como por ejemplo Luisito Comunica. Youtuber, gran youtuber, mejor persona. Ok, pero a lo que vamos, hablar de ti, Kino. Vamos a ver, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Tú bien, bien. Hoy un estás así un poquito... poco... Exacto, hoy estoy un poco bajo defensas. Ayer la noche fue larga, pero bueno, estamos aquí. De nuevo, muchas gracias por invitarme a estar aquí a charlar un ratito, como hicimos en el pasado. Sí, sí, de hecho sí, eso justo lo hicimos en el pasado en el podcast privado mío, que, bueno, privado, es decir, no es en abierto, pero que ese es el que hago yo a nivel personal, y allí estuviste contándonos cosas sobre lo que haces, que, bueno, yo lo voy a adelantar, te dedicas a la trata de, o sea, ¿cómo era esto? Que eras, ¿cómo dijimos? Tony Montana, eres Tony Montana, Exacto, ¿no? soy el Tony Montana Traes de la comida. producto... No, bueno, eres el Tony Montana de la comida, exacto. Porque lo que haces es traer producto español Ujú. a inicialmente a Australia Sí, y ahora lo estás haciendo en Japón, exacto, ¿verdad? en Japón y en otros países también Ok. en Asia. Sí, Vale, sí, esto es nuevo, desde sí. la última vez que hablamos. No estabas haciendo pues No, o sea, ventas. poco a poco pues también se va ampliando y Ujú. aparte del mercado pues japonés y Australia, como tú bien dices, pues algunas cosas están haciendo también en Hong Kong, en Filipinas, en Corea ahora es un país también que estoy empezando a tocar, con lo cual vamos ampliando poco a poco. Ok, muy bien, muy bien. Y tú inicialmente, o sea, no era tu... Cuando tú eras pequeño debes decir, voy a ser importador de comida a Australia. ¿Era tu futuro, tu sueño de vida? No, la verdad es que no, o sea, sí que he estado bastante conectado a lo que era el mundo de la comida desde muy pequeño y mi abuelo pues era murciano de pro, viviendo en Barcelona y tenía su huertecito en Hospitalet, a las afueras de Barcelona, y desde siempre he estado muy conectado con comida y luego también con años, pasados años, como tú bien sabes, alguna vez hemos hablado, me metí en estudios, sabes, más de, ¿cómo se llama?, de ingeniería y de Ujú. software, y, sabes, pero a la antigua usanza. Pero ¿Estudiaste Teleco, era lo que habías estudiado tú? no, no, lo que yo estaba estudiando es Informática. lo que antiguamente se llamaba informática de Informática, ok, ok, gestión, vale, sí, de ¿sabes? En gestión, sí. aquellas épocas de Ujú. antaño. Pero bueno, un poquito en eso y luego la vida fue cambiando un poquito, Ujú. ¿sabes? ¿Y qué te llamaba de joven como para haber ido hacia la informática y qué te decepcionó tanto a la informática o por qué acabaste tirando por otro lado? Si te digo la verdad, yo desde muy pequeño, por lo que digo del tema de la comida, yo quería ser cocinero. Ok. Y en la antigüedad, ¿sabes? La prehistoria, cuando existía la EGB, pues entonces, una vez acababas, pues tú podías escoger, había la opción de lo clásico que se llamaba el PUP o lo que sea, Ujú. o la formación profesional. Sí. Pero en aquel momento yo quería, cuando acabé la EGB, quería meterme de cocinero y había una escuela de restauración en Gerona, pero que era un internado. Y Querías abrirla tú. no, no, quería Ah, ir querías ir, vale, vale, a la te he escuela. entendido. Era mi sueño verdaderamente, era Ah, ser ok, cocinero. ok, ok, ok. Pero en aquella época que estoy hablando de los años 80, mis padres me dijeron, un cocinero nunca va a ser, Nada ¿sabes? en la No vida. vas a hacer nada en la vida, vas a estar en una cocina toda tu vida, ¿sabes? Ahí metido y no vas a hacer, no hay futuro. Entonces me dijeron, ponte con los ordenadores, que era lo que había, Sí, lo que estaba empezando en aquella lo que época. pitaba ahí. Exacto, me decían, ponte con... y entonces, por eso me metieron hacia esa carrera. Claro, en esa época cocinero era el que estaba en los fogones, ahí Ahí el está, currito. O sea, no era un tema de un chef. ahí Es está. decir, alguno habría, pero no era como Siempre era, muy claro, exclusivo, franceses ¿no? y todo eso sí que
que eran famosos, por supuesto, dominaba la cocina francesa y aquí en España se estaba empezando, que siempre hemos tenido en España una muy buena gastronomía, pero verdaderamente era visto eso, el ranchero que está ahí entre fogones sudando como un perro y Sí. cocinando sin parar y sin vida. Pero claro, eran otros tiempos. Si no había, a ver, yo recuerdo también a lo mejor, pues de pequeño no íbamos tanto a sitios pues más, yo qué sé, de rimbombantes, digamos, ¿no? Pero yo recuerdo que eso, que la restauración era como un hecho de, pues sí, podías ir a comer fuera, pero no había tanto como hay ahora, como el rollo de restaurantes de estrella Michelin y de, yo qué sé, los locales gastronómicos, digamos, que Mm, son sitios que a lo mejor no tienen por qué ser especialmente caros, pero que cuidan el producto, la elaboración. Un ejemplo, esto sería yo qué sé, entrevistamos aquí a Víctor de Sal y Amor. Es ujú. un tipo de restaurante que sí que cuida mucho el producto y que cuida mucho la elaboración y todo, pero que mantiene unos precios populares, por ejemplo. Sí, bueno, verdaderamente ha cambiado mucho la industria en todos los sentidos. Pero claro, en aquella época era eso, sí que había ya empezado a haber grandes cocineros, sobre todo en España, en el País Vasco, en Cataluña también, por Ujú. supuesto, teníamos, pero verdaderamente la gastronomía era vista desde otra manera. Lo que conocemos hoy más, la gente, el gastarse verdaderamente dinero en gastronomía, era algo que solamente una élite podía llegar a Ya, hacer. sí. Y entonces era, verdaderamente era la gastronomía era vista como una gastronomía para la gente de bien y luego una gastronomía local, que luego se ha demostrado también con tiempo que se necesita para llegar a esa gastronomía de alto lujo, siempre tienes que venir del barro, que se dice, Mm, ¿sabes? Y entonces los grandes cocineros siempre lo han avisado que tienes que saber antes hacer un buen huevo frito antes de querer hacer muchas cosas, ¿no? De ese sentido. sí. Pero bueno, ahí estaba yo cuando no tenía ni pies ni cabeza mi cerebro, pues quería ser cocinero. Pero Que vamos. así cocinero, pero tu familia te dijo, mira, tú estudia informática, luego ya te dedicas a tus tonterías si quieres, Exacto, ahí está, ahí pero tienes la está. carrera de informática Ahí por si está. acaso. ¿Y empezaste a trabajar de informático? ¿Ejerciste Sí, de informático? Ujú. sí, sí, bueno, estuve, y vamos, ahora me río, pero en aquella época, pues programando en COBOL, Wow. haciendo, o sea, programas de gestión típicos de contabilidad, haciendo programas, en aquella época, pues claro, eran todo coding y hojas y hojas y hojas de... Y, Todavía estarán rulando por ahí. exacto, Seguro que alguien está si está diciendo. rulando, es que, vamos, la empresa está jodida, ¿sabes? Pero mucho código de este legacy que no tocan Exacto. porque dicen, es que como lo toque se rompe A la todo. que me acuerdo yo que vamos, o sea, a la que tocabas una puñetera como una historia era, Se vamos, liaba parda, ¿no? adiós. Pero sí, estuve trabajando bastante tiempo, hacía cositas también con sistemas en la antigüedad, con Unix, basado Ujú, en Unix, programando en SQL, en 4GL, los inicios de C. ujú. Ahí es donde, por supuesto, Basic y todas estas cosas es lo que trabajaba yo. Y trabajé bastante tiempo en una empresa eh, montándolo como todo lo que era, pues con los servers, haciendo programación más que nada, era Unix lo que hacía. Ok. ¿Y Y esto fue siempre en España o en diste el España. salto? O sea, siempre No, fue en no, eso España. se fue en España hasta que verdaderamente me cambió el irme a hacer la puñetera mili. Ok. Porque ¿Dónde bueno, hiciste la yo mili? me tocó, vamos, no vamos a explicar las típicas batallitas Historias de de la militar, mili, solo, historia de ya. la mili, porque vamos, no, yo lo hice en Berga, en un destacamento de En montaña. Berga. Sí, sí, Está Berga, bien, Berga, el está nombre bien está verga el bueno, sitio, ¿eh? exacto. Pues la hice en un destacamento de montaña que estaba para el arrastre, pero bueno, ¿Dónde está Berga? Berga está en el norte No pude de entender. Barcelona, está Ok. Ah, en vale, o sea, Cataluña, más en la zona de cerca de casa, Girona. entonces. Sí, era nada, una horita y poco en coche. De hecho, Pero, yo estoy pensando, hicieron un vídeo, Luisito que hablaba antes, con Auronplay y tal, fueron a grabar a Berga. toma ya. Sí, sí. Pues mira, ahí está. Si es un pueblecito que, o sea, no había nada, la peña no nos quería, ¿sabes? A los militares como buen pueblo cerrado catalán. Ok. Y era, vamos, Y allí la mili en esa época era, bueno, la mili, para quien no lo sepa, fuera de España, es el servicio militar obligatorio, que fue obligatorio hasta el año no, 2002 el o algo así. 93 fue el último año obligatorio. Y a partir del año No. 93, sí, sí, el servicio militar, porque yo fui en el 92 y mi reemplazo era el penúltimo
obligatorio. No, no, no. Sí, sí, sí. No, porque yo, a ver, yo he tenido que entregar papeles para estar, para no tener que hacer la mili. Hostia, pues ahí vamos, mi cerebro entonces me va porque me acuerdo que nos decían que era de los últimos O sea, a lo reemplazos. mejor lo que había es, o ahí el destacamento este era el último, Ujú. o que se permitía hacer la, ¿cómo se le llamaban? La esta de conciencia, la Objeción de objeción de conciencia. conciencia, sí. Vamos, que no querías ir a Sí, hacerla, que... exacto, ahí está. Pero sí, sí, o sea, yo en mi época todavía, yo cuando empecé a Vale, vale. estudiar, pedías una prórroga Sí, para exacto. terminar los estudios, Sí, de hecho yo lo cada hice. año la tenías que ir Ujú. pidiendo, y yo después de pedirla, yo, bueno, pues ya se acabó, o sea, Claro. ya lo levantaron, eso fue en 2000, Hostia, pues 2002, algo mira, así, estoy porque... fatal entonces. mm. No, Bueno, pero, igual, no es exacto. relevante, pero... Era una puñetera pérdida de tiempo, pero a mí a nivel personal era pasar de estar haciendo, ¿sabes? Trabajando en algo que tenía una sensación con todo el mundo, ¿sabes? De ingeniería y de coding y todo esto. Yo tenía una sensación que me gustaba como hobby, pero no me Ujú. gustaba como trabajo. O sea, perdón, tú habías trabajado y después de trabajar hiciste la mili Exacto, un porque yo año estaba, no, hice las máximas prórrogas que se podían hasta que y ya te entonces yo me dijeron, fui venga. ya, tenía mis veintipico años Ujú. y entonces tuve que hacerla. Hiciste un año de Sí, mili, sí, ¿verdad? era ya, en aquella época ya eran 9 meses Ok, y habían bajado a 9 meses, vale. que también estaba bien, un puto embarazo. Y estando cerca de casa allí en Cataluña, ¿volvías fines de Sí, semana? sí, sí. ¿Pero entre semanas sí que dormías allí o como...? La verdad, o sea, que yo puedo decir así que ha habido gente que ha tenido la mili mal, no sé qué. Yo estaba cerca de casa, cada fin de semana me bajaba, sí que entre semana, pero trabajaba honestamente en el destacamento, estaba trabajando en una oficina, o sea que sí me he pegado por lo típico de deporte y tienes que correr y toda la historia los 2 primeros meses que te obligan, pero luego es nada, pasar tiempo fumando porros, bebiendo cervezas, ¿sabes? O Hostia, sea, es que así era el puto día. no era la imagen que tenía de lo Sí, que haces sí. en la mili y en el ejército, Joder, bueno, anda que no. vaya tela. Pero claro, también te estoy hablando de esos años 90 que es otro rollo. Sí, 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 Pero verdaderamente era una pérdida de tiempo. Sí que habrá gente que ya. le encontrará el qué, pero para mí, a mí lo que me fue bien es, honestamente, fue para también aclarar bastante mi Bueno, cabeza. te cambió el chip, ¿no? Por lo que Exacto. dices. Ujú. Y cuando volví, verdaderamente allí me di cuenta que sí que disfrutaba con el ordenador y, por ejemplo, para el destacamento, pues hice un par de aplicaciones tontorronas de gestión y tal. Y dije, mira, pues para hacerlo así en casa sí que me gusta, pero no me gustaba, no me veía yo como con carrera dentro de la Ya. ingeniería. Y cuando volví, de hecho, pues tenía el sitio, en el sitio que estaba trabajando, Ujú. pero directamente dejé de trabajar ahí, no quise. O sea, ¿y tú en esa época vivías con tus padres? ¿Estabas No, no, ahí independizado? ya estaba independizado yo. Ok. Sí, sí, Entonces, claro, o sea, era tu forma de vivir, era lo que te daba sí, de comer, ahí estaba. pero tú llegaste, te sentaste el primer día en el trabajo o no llegaste ni a No, no, sentarte. ni siquiera. O sea, fui a ver a mi antiguo jefe y le dije, hola, ¿qué tal? Y aquí te quedas. O ¿Sabes? sea, No tú ya, vuelvo. Sí, sí. cuando estabas en la mili, tú empezaste a pensar y dijiste tú, yo no Sí, sí. vuelvo ahí Exacto, ni loco. ni loco, Ahí está. ni loco. Y ¿Y tu jefe qué dijo en esa? Lo dijo, bueno, pues bueno, en venga, aquella otro más. época pues me saltó otro más. También como lo había hecho, ¿sabes? Todos los sistemas y toda la... Sí que hubo un periodo que les dijo, o sea, puedo estar aquí, a ver, lo típico que entra una persona nueva y poner al día, pero al final ya sabes que entras, ves los sistemas y cada uno se los hace a su manera, también cambia las Ya, cositas. y como llevas 9 meses fuera ya también, Ahí pues está. bueno. Había evolucionado y nuevas historias que habían salido y tal. Y verdaderamente a partir de ahí tuve unos buenos, quizás 2, 3 años en los que un poco perdido sí que estaba, entre Ujú, comillas. Más trabajando en una oficina, entré a trabajar en una mayorista de viajes, ujú. cuando no existían los booking, cuando no existían todas estas cosas, Alcombia. había las típicas que, o sea, que era una central de reservas, la que todo el Exacto. día estaba la peña llamando ahí, pero estuve trabajando en el departamento de, ¿cómo se llama ahora? De administración y finanzas, Ok. pero el tema de preguntar así, ¿por qué vas ahí de golpe?
Y es un poco que también el ver que cada cosa que haces en la vida, aunque sea filosofía de bar, tiene un porqué, Ujú. ¿sabes? Y te puede ayudar de cara al futuro. Entonces, yo, por ejemplo, para poder realizar software de administración y contables, tuve que aprender las bases, tanto de fiscalidad, contable, para poder, ¿sabes?, hacer coding para hacer software. Sí. Entonces, eso me hizo que después decidí, me voy a meter en la parte, como me dijeron, o en el negocio más, eso, más de financiero, contable, administración, Ujú. cosas así. Y empecé durante 2 o 3 años, estuve como aquel que dice, deambulando por ahí, Ok, trabajando más en ese sentido, ¿sabes? ok. Más en finance, accounting, todo esto. Y claro, o sea, seguías en un trabajo de oficina que me imagino también, cuando tú querías hacer el cambio este de vida, ¿querías dejar la informática en sí o querías dejar el trabajo de oficina? Eso es lo que me empecé a dar cuenta que era como una especie, no sé cómo decirlo, de que no era un alma de estar en un sitio cerrado. Ok. Y una de las cosas que también me fue de maravilla fue, como estábamos conectados a lo que trabajaba, era el departamento de finanzas y todo eso, pero una mayorista de viajes, salió en aquella época una posibilidad de ir a la Feria de Madrid, a Fitur, Ok, sí. porque tenía que hacer meetings, pues yo estaba en la sección de finance, pero trabajaba con las cuentas de los hoteles y todas las historias. Entonces, ese viaje me hizo también cambiar, porque fue la primera vez que por trabajo Ujú. Eh, realicé un viaje. Fitur es en Madrid, Sí, ¿no? exacto, yo Y tú estaba en estabas en Barcelona, Barcelona. Ujú. exacto. Y entonces, en ese viaje, que fue una semana, vi también, y ahora pasando un poco así, Pájaros y Fernández Teso, la vida del feriante. Y, porque, a ver, ahora esto puede parecer raro para la gente que lo escuche más moderna o más Eh, pensando en los tiempos actuales. ¿Tú habías salido de Cataluña hasta claro, entonces? ese es el tema que yo soy del 71, ¿vale? Ujú. Ya tengo una edad. Y entonces ya empiezo a cojear. Entonces, claro, te estoy hablando durante los 80, que era en el momento en que yo empezaba a trabajar, hacían prácticas y empezaba a tener dinero. En aquella época yo empecé a trabajar con 14 años ya. Ujú. Empecé a hacer coding, pero bueno, coding. En una habitación, mirando páginas y páginas de coding, buscando errores. Ya. Así es como se hacía Ujú. antes. Y entonces, yo en esa época tampoco había ¿cómo se llama? Un poder adquisitivo tan fácil como hoy en día se puede generar. Ujú. Y entonces era trabajo, trabajo, no me permitía lo máximo, pues había hecho pues lo típico, que si las vacaciones con la familia, con algunos colegas que nos íbamos con el tren a 3 pueblos más abajo, y hasta que no tuve yo 17 años, yo no hice mi primer viaje, que lo hice a Florencia, a Bueno, buen Italia. viaje, joder. Entonces, pero lo hice en autobús, 18 horas de autobús, ¿sabes? Y aparte, pues en el típico albergue que estás en una habitación, Claro, sí. 500 Ah, personas, como hay que viajar en esa época, como hay que exacto. viajarse. Pero verdaderamente también eso me dio Perspectiva perspectiva también exacto todo, ¿no? del salir, ver otras cosas. Y entonces ahí ya se me quedó en mi cabeza también ese viaje que hice a Florencia y por supuesto el hablar con otra gente y el estar en un albergue también, ¿sabes? El hecho de que empiezas a comunicar, hay cosas buenas, cosas malas. Yo creo que en general son buenas experiencias también. En aquella época, hoy no lo haría, por supuesto. Pero eso Burgués. también, Has exacto, hecho. burgués de mierda, ya soy un burgués ahora, vamos. Que me dejen al menos mi lavabo. Eh, el No, tema. no pides tanto, ¿eh? Exacto. Pero eso fue ya una experiencia de salir, y entonces por eso que cuando fui a Fitur me parece que eran ni 23, 24 años, una cosa así. Para mí fue una experiencia eso de, sí que yo veía a la gente que más senior, que iban con todo súper de trabajo y por supuesto en focus, yo iba a pasármelo bien. Sí. Creía que eran vacaciones, Ujú. pero me di cuenta también de lo que significa una feria, tanto de trabajo como de fiesta. Y Viste el entonces, mundo feriante, todo exacto, esto, y el mundo te moló. del feriante. Entonces me abrió un gusanillo y sobre todo el hecho de estar estancado en un sitio, en una Ok. oficina. Eh,
Y un día, nada, al cabo creo que no fue ni una semana después de Fitur, dejé mi trabajo. Hostia. O sea, tú siempre así, cuando lo has tenido claro, no... Exacto. Y o sea, no, el problema es que nunca lo he tenido claro, pero lo he hecho. Bueno, pero cuando Luego, te ha dado el flush, lo has dicho, exacto, bueno, ya veré qué siempre. hago, pero no voy a seguir aquí, sino Una cosa que nunca he hecho yo en mi vida, y hasta el día de hoy, es como dices tú, no he dicho, seguir ah, por inercia, ¿no? exacto, no, es en plan, siempre ha sido que, no sé por qué, que he tenido, ¿sabes? Eso, un sentimiento o una llamada de la selva, como aquel que dice, decir, hay que cambiar la situación. Y eso ha sido un constante en mi vida. O sea, claro, dices que no tenías claro qué hacer, pero sí tenías claro Que lo que tenía que no querías cambiar, hacer. exacto. Es decir, no quiero seguir esto. Ahí Eso está. Y sí. sobre todo, un cambio en mi vida, que ya te digo, ya empezó ¿cómo se llama? En la mili. Y creo que también todo esto venía una manera por esa, y puede ser ahora, me hago autopsicología, de decir, en ese momento en que yo tenía mis 13 14 años, que tenía claro dónde quería ir, Ujú. que era como cocinero, y entonces Ok. un poco la opción Ir, de mis padres ir decirme, tirando. exacto, mis padres, no, haz eso, entonces el seguir toda Ah, esa... vale, ok. Entonces llegó un momento que dije, no, verdaderamente esto no es lo que quiero hacer. Voy a hacer lo que yo quiero, no lo que... Exacto. Ujú. Y entonces me puse a currar de mensajero. Porque es que, claro, a ver, y me acuerdo de esta historia que me contaste ahora, pero es que tú dices, no quiero hacer esto, pero no sé lo que quiero hacer, pero no voy a seguir haciendo esto hasta que sepa qué quiero hacer. Voy a dejar de hacerlo, Exacto. hacer lo que sea y por el camino a ver si encuentro qué es lo siguiente que Claro. quiero hacer. Que esto me parece muy peculiar, como lo normal que haría la gente es decir, bueno, no quiero hacerlo, Sí. voy a ver qué es lo que voy a querer hacer, sigo con esto hasta que doy el salto hacia lo que quiero. Mucha gente lo que hace es que es como un bridge. Siempre necesitan un bridge para... Un Tarzán, no suelta una liana hasta que no se Exacto, agarran a hasta la que no llega a siguiente. la otra. Ujú. Yo en mi caso siempre sigo la típica frase de Richard Branson, ¿sabes? Que él siempre decía que cuando tú tienes una idea lo que tienes que hacer es saltar de un avión sin paracaídas, e entonces en el camino tienes que crearte o un paracaídas o crear un avión. O Ah, sea, tienes que buscar la solución para que pero no hagas un ese crash. camino está lleno del survivor bias, es decir, quien ha llegado Exacto, ahí son los que han conseguido fabricarse un paracaídas. El suelo está lleno de estampados. ahí está, entre ellos yo de vez en cuando. Pero Pero sí bueno, ha que, sido tu filosofía. Sí. exacto, siempre el saltar, pero tampoco en plan de descabezado, también, no sé si es correcto decir descabezado, pero siempre saltas también si tienes una seguridad en que dices, bueno, tienes ese punto de survival, ¿sabes? De supervivencia también, decir, sé que voy a sacarlo adelante. Mm. El cómo, ahora no te puedo hacer un business plan y decirte lo voy a hacer así. Pero tienes la Pero sí que tengo intuición de la que intuición hay... de que voy a hacerlo y voy a encontrar lo que quiero. Y seguiré, ¿sabes? O sea, trabajando hacia eso. Se nos ha apagado una cámara. Si se ha parado esto. Bueno, hemos tenido un problema técnico porque Jorge, como siempre, la ha cagado, que no. He parado el tiempo, le vuelvo a dar en 4 minutos y medio, más o menos. Bueno, ahí va moviendo un poquillo. Luego en edición le cortaré un poquillo donde toque, así que no os preocupéis. Acércate un poquito al micrófono, si no te importa. Ok, Para nada. vale. Nos habíamos quedado, porque para vosotros ha sido un segundo, pero aquí ha pasado un momento, hemos hablado de motos y de todo, ¿eh? Nos hemos quedado justo con motos porque dejaste tu trabajo para empezar a hacer trabajo de mensajero. Sí, el por qué cogí de mensajero fue primero porque, y ahora lo estamos hablando aquí, yo siempre he sido un amante de las motos y desde muy pequeño he conducido y aparte Barcelona también ha sido una ciudad muy propensa al motorista. Ujú. Y entonces en aquella época yo estaba muy, como te digo, notaba que no estaba verdaderamente haciendo lo que yo quería y que tenía que realizar un cambio en mi vida totalmente. Y entonces en esa época es cuando decidí eso, dejarlo. Entonces pensé, mira, necesito un trabajo, Fuera de como se dice en oficina. inglés, no-brainer, Ok. ¿sabes? Que no tenga que pensar, pero que por supuesto me haga traer, ¿sabes? Un dinerito a casa para el día a día. Ujú.
y a la vez eso que me permita trabajar, pero no me estrese ni me queme y me permita el tener mi mente clara y como aquel que dice el buscar o al menos relajar mi mente para poder encontrar lo que quiero hacer. Lo que quieres hacer de verdad, Exacto, porque o sea, lo tomabas como un paso intermedio esto de sí. mensajería. Ujú. Por supuesto, o sea, sabía que era algo temporal y de hecho cuando hice la entrevista me dijeron, pero ¿tú qué haces aquí? ¿Sabes? O sea, trabaja Ujú. en la oficina, pero les dije, no, yo quiero trabajar con la moto y ya está. Ya. Y verdaderamente estuve trabajando casi un año y en ese momento, cuando yo tenía también la mente clara, eh, verdaderamente me relajó y no me preocupé tanto en hacia dónde ir o qué encontrar o qué hacer. Ujú. Verdaderamente fue un momento en mi vida, ya te digo, un año, pero los primeros 3 o 4 meses me fueron muy bien para limpiarme de mi mente esa ansiedad de hay que llegar a un sitio o hacia dónde vas o qué vas a hacer. Ujú. No significaba que me estaba despreocupando, pero era ese punto de relajación, de no pensar. Ok. Y entonces, paralelamente en ese momento, yo estaba metido también en música, que ya te lo he comentado. Ujú. Yo con unos amigos en Barcelona hacíamos un programa en una radio que en su día era una radio pirata y hacíamos un programa de radio semanal de música electrónica, Ok. que es otra de mis grandes pasiones, ha sido la música siempre. Y eso lo hago desde que tengo más o menos unos 19, 20 años, más o menos. Hacía ese O programa sea, de radio. ese programa todo este tiempo estabas Era en haciendo plan música. amateur, Ujú. ¿sabes? O sea, y hacíamos un programa de radio que lo hacíamos entre 4 o 5 amigos. Nos juntábamos en aquella época, o sea, nos juntábamos en casa, grabábamos en cinta de cassette, Ujú. que lo teníamos que enviar luego a la radio y ellos lo ponían. Ah, vale, o Esa era sea, la lo calidad. grababais vosotros y se Exacto, lo enviábamos mandaba, a la porque no radio. ibais allí al estudio. Ujú. Exacto. Y era algo que verdaderamente me gustaba mucho y lo veía el tema de también de hacer la radio y de la música. Y entonces, en ese momento, cuando yo también estaba muy relajado trabajando como mensajero, empecé a realizar o a tener una buena amistad con una de las tiendas en Barcelona independientes de música electrónica, que siempre iba yo a buscar allí música para el programa de radio. Y entonces el ir a esa tienda, el ir casi constantemente una vez a la semana para hablar con la gente de la tienda, me hizo ver que ese mundo me gustaba. Ok. El mundo, sabes, de la electrónica, pero también el mundo de estar en contacto con gente y ¿sabes? O sea, me empezó a entrar un gusanillo allí. Y acabaste trabajando en electrónica. Lo bueno es que les dije, Han vibrado los huevos. Vamos a darle un minutillo más que estamos venga, hablando. Para que veáis, siempre me gusta, antes de cerrar, contar un poco hacia dónde vamos a ir para que la gente le pique ujú, más el gusanillo en caso de que tengan interés. Como decía, tú luego vas a haber acabado viajando por el extranjero, ajá, viviendo en Australia sí, y has estado, bueno, pues lo que has dedicado tu vida los últimos años ha sido a la importación de producto español exacto. y todo esto está haciendo el camino que va Exacto, o yendo sea, hacia allá. todo lo que estoy explicando ahora, que ahora Tiene parece que no tiene sentido, mucho sentido, se une ahí. pero al final, bueno, un poquito creo que se podrá entender el porqué de lo que Acabaste. he acabado haciendo. Claro, porque es interesante esto, yo creo. Lo pensaba justo ayer. Steve Jobs tiene la charla esta en Stanford típica de uniendo los puntos hacia Mm, atrás, que si no la conocéis os recomiendo que la busquéis. Stanford, Steve Jobs os sale. Y él cuenta cómo hizo varias cosas en su vida, mm, que llegó a tener una serie de skills o de intereses exacto. y de habilidades que le llevaron a cuando las pudo poner en práctica, pudo hacer lo que hizo. Y él decía que solo se pueden unir los puntos hacia atrás, tú no Mm. puedes unir los puntos hacia adelante. Es Y que, es un poco así, ¿no? Tú has ido uniendo. exacto, yo los primeros años de mi vida he sido muy ecléptico. Ujú, Y si tú lo pones en papel, es como piensas que pueden ser 7 o 8 personas diferentes. ujú. Pero al final, como bien dices, y como no lo sabía, ¿sabes? Cuando tú miras hacia atrás y ves dónde estás o dónde estoy en este caso ahora, Puedes ir me estoy dando conectando. cuenta que todos esos
esas cosas que hice tan eclépticas Ujú. me han ayudado al final o he sacado Ya. un poquito aquí, un poquito allá para hacerme el que soy ahora y sobre todo a nivel de negocios.